noches, ¿cómo les va? Nuevamente, un poco después de las 22, acá en Somos Rosario, en esto que se llama De Buena Fuente. Esta noche, como primera invitada, tenemos a la delegada de la sección sexta del Ministerio de Educación de Rosario, la licenciada Gallo Ambrosis, Dayana Gallo Ambrosis, que ya ha estado acá en el programa para hablar sobre un tema tan importante, básico y sustancial para el país como es la educación. Ustedes saben que yo a veces suelo recordarle a la gente que cuando uno estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas, lo primero que nos decían que los factores de producción son tres: la tierra, el capital y el trabajo. Claro, la tierra, nosotros tenemos, no tierra en sí, pero además naturaleza. Capital, para colmo, hoy en día sobra en el mundo. Yo diría que hasta hay una timba respecto a eso, que vaya a saber cuál puede llegar a ser el resultado. Pero bueno, pero hay, si usted tiene proyectos serios, si un país tiene las instituciones ordenadas, tiene divididos sus poderes, hay democracia, usted se consigue financiamiento. Pero lo tercero son los seres humanos, que son lo más importante en el sistema productivo. Y los seres humanos, lógicamente, tienen que ver con que, bueno, desde que nacen, cómo los cuidamos, cómo los alimentamos, cómo los asistimos emocionalmente, cómo los motivamos y cómo los vamos educando. No solamente conocimientos, valores, enseñarles a pensar. Bueno, vamos a hablar entonces qué han pasado en estos últimos años en la gestión que ahora termina del ingeniero Lifshitz en materia educativa. Dayana, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, un poco quería poner a la gente, siempre recuerdo la importancia del ser humano. Pues la gente dice, la economía, lo fundamental en la economía es el ser humano. Es decir, la gente es básica. La gente es la que desarrolla la tecnología, la que hace las investigaciones, todo eso. Hemos visto, escúchame, acabamos de tener operarios que han inventado una máquina para sustituir los donde se asientan las vigas, ¿cómo se llaman? Las vigas. Las vigas que van abajo de los trenes, que se hacían 25, 30 por día, inventaron una máquina que de 20, 30 hacen 250 por día. Dos operarios, ni siquiera profesionales. Entonces, fíjate la importancia vital que tiene. ¿Qué tenían esas personas? Sabían pensar. Bueno, y así es, y uno de los horrores que se cometieron en la educación en este país, sobre todo en la época del menemismo, fue el cierre de las escuelas técnicas. Que sobre eso lo primero que te quería preguntar, ¿cómo manejaron ustedes ese tema con el cual, lógicamente, se encontraron con un déficit enorme? Por supuesto que coincido con lo que vos decís con respecto a que en algún momento en este país se denostaron las escuelas técnicas. Sí. Y nosotros, de la mano del gobierno, del Frente Progresista Cívico y Social y de los tres gobernadores, y puntualizando en la última gestión del gobernador Miguel Lifshitz, hemos incrementado notablemente la matrícula en escuelas técnicas, más del 200% se ha incrementado en estos últimos 11 años, que para nosotros es muy importante porque se ha invertido en infraestructura escolar, en las escuelas técnicas, que son caras. En programas, sí, porque son escuelas que tienen generalmente los 3 turnos, todo el chico o la chica que asiste a esa escuela asiste doble turno, entonces todo el tiempo el funcionamiento, el mantenimiento de lo que implica la escuela técnica, pero además vimos de que no solamente se incrementó en general la matrícula, sino también que en particular con respecto a las mujeres en un 300%.
el incremento de matrícula. Hoy las mujeres están avanzando cada vez más, estamos avanzando cada vez más. Yo las veo en las obras con el casquito blanco, trabajando a la par de, decir, se ve que son técnicas, ingenieras, etcétera, pero realmente me sorprende, ¿no? Sí. Con total desenvoltura y... Cada vez más eligen, porque además las escuelas técnicas tienen una formación en donde al terminar la escuela técnica te permite directamente insertarte en el campo laboral, además de las prácticas profesionalizantes que nosotros venimos desde el 2011 haciendo, que más de 3.400 estudiantes en toda la provincia están en 500 empresas provinciales. Eso hacen los suizos. Pero en Buenos Aires creo que cuando lo quisieron hacer, una izquierda, siempre, viste, en la izquierda y en la izquierda extrema, en la derecha extrema, uno escucha los disparates más grandes. Decían que era una manera de explotar a los alumnos. Los suizos los mandan a trabajar en la empresa desde que están en el secundario, pero cuando terminan con experiencia y directamente no andan pobrecitos deambulando por un trabajo. Sí, tengo entendido que en realidad no estaba muy en claro en Buenos Aires cómo avanzar con esa reforma. Nosotros acá la experiencia que tenemos es claramente no es que nuestros estudiantes están cubriendo un puesto de trabajo de una persona, sino que están aprendiendo conocimientos, está muy cuidada lo que es la práctica profesionalizante tanto por la empresa como por nosotros, monitoreada permanentemente por docentes. Y realmente ha dado muchos frutos. Perdón, pero el aprendiz contribuye a la producción. Por supuesto, sí, contribuye, pero digo, es importante produce destacar, y a su vez genera experiencia y adquieren conocimiento. Es una cosa de lo más inteligente. El pensamiento crítico es algo que está permanentemente en la educación, esto de también de innovar, porque nuestros propios estudiantes, así como vos decís, que hace poco 2 obreros lanzaron todo esto para pensar en un tren del futuro. Nosotros también tenemos muchos estudiantes que a raíz de las prácticas profesionalizantes... Los durmientes son los que van las vías, que pusieron en la época del gobierno anterior de los Kirchner, pusieron en cuántos miles que trajeron, no sé dónde, que lo podríamos haber hecho acá, pero bueno, y vinieron fallados un montón, fue un desastre. Bueno, ahora se está reparando todo eso. Bueno, pero eso que vos decís, nosotros tenemos permanentemente la innovación, es una de nuestras banderas en el gobierno, por hecho se ha innovado no solamente desde los estudiantes, sino también cómo llevar adelante la escuela. Por eso nosotros también hablamos de la innovación que fue el Vuelvo a Estudiar virtual, un plan, una línea de un plan tan importante como fue el Vuelvo a Estudiar o como es el Vuelvo a Estudiar, porque permitió que más de 45.000 estudiantes volvieran al sistema educativo. Permite también de que nosotros podamos pensar en el Vuelvo a Estudiar virtual, en que personas, por ejemplo, me acuerdo puntualmente de un camionero, que está todo el tiempo viajando, que no tiene horarios fijos, que tiene que estar yendo y viniendo, pudo terminar su escuela secundaria. ¿Para qué? Esto que vos decías, la base de un pueblo es la educación. Exacto. Entonces es muy importante para nosotros que cada vez más personas accedan a la educación gratuita, de calidad, y en eso nos hemos focalizado durante todos estos años. Por eso ha sido innovador y de hecho hay otras provincias que están tratando de copiar el modelo santafesino de lo que venimos trabajando nosotros. El modelo santafesino, te digo que en muchas cosas es un ejemplo para el país. En esto que vos decís, por ejemplo, en materia de seguridad vial, vos decís, yo lo he invitado varias veces al responsable de seguridad, no ha podido venir. Quiero hablar con él, porque realmente es muy interesante lo que han hecho a nivel provincial. Y eso poca gente lo conoce, ¿no? Igual que cómo tenemos organizado nuestro sistema de verificación de técnicas de los automotores. Es decir, hemos avanzado mucho. Y también en cuestión de convivencia política. En Santa Fe se ha dado... ¿Vos te has dado cuenta que las campañas de Santa Fe no son agresivas, no han tenido incidentes de violencia, hemos tenido... Cada cual dice lo que piensa, pero no hemos tenido, gracias a Dios, esos arrebatos que
que pasa en otras provincias, hemos visto dentro de los propios partidos agarrándose a sillazos, a las trompadas. Sí, no, ha sido convivencia, pero por ahí en las campañas y puntualmente acá en Santa Fe no ha sido a lo mejor de candidato a candidato, pero sí ha habido campaña sucia. Pero siempre digamos, hay por algo otro lado, de digamos, no de los candidatos. No, siempre hay algo de campaña sucia. Yo la he leído, ya conocemos. La gente también se da cuenta de que... Y yo no te digo, lo en sé, este momento... yo te digo que vos nosotros con Antonio Bonfatti, que entendemos que fue un excelente gobernador y que hubiera sido un excelente gobernador de haber sido reelecto, o electo nuevamente, entendíamos de que era nuestro mejor candidato. Sí, fue muy atacado. Y fue muy atacado, Sí, por sí, eso te digo, desde la campaña sucia, porque yo Bueno, una viví, campaña sucia que se la empezaron a hacer en la época del kirchnerismo. ¿Vos te acordás por supuesto, cuando dijeron que eran los narcos arrancó socialistas? desde ahí, pero nadie fue en contra. Y Antonio, y a mí me consta porque soy funcionaria de aquel entonces, de ese gobierno de Antonio Bonfatti, si bien en otro lugar, Sí. pero realmente hemos desarrollado muchísimas políticas públicas que tienen que ver con el bienestar de la sociedad. Y me parece que eso, al momento de la valoración, quizás no ha estado en cuenta. Esto de poner el eje en otro lugar, digo, Claro. es complicado, es compleja el análisis. Sí, pero dentro de todo pero se digo, pudo formar el Frente Progresista en su momento. En fin, en general los partidos se han manejado con menos conflictividad que en otros lados. Y bueno, otro tema es la matrícula en general, la secundaria, cómo evolucionó en todos estos años. Bueno, la verdad que muy bien. Nosotros en los últimos años se ha incrementado un 7%, llegando actualmente a un 85% de cobertura del nivel secundario. Estamos hablando de adolescentes entre 13 y 18 años. ¿85% de cobertura de qué? Para que la gente entienda. Del 100% de los adolescentes que tenemos de entre 13 y 18 años, el 85% está dentro del sistema educativo. Del sistema educativo. En una escuela secundaria. ¿Pública o privada? Exactamente. Bueno. Cuando nosotros hablamos del sistema educativo hablamos de todo. Hablamos de todo, porque Sí, hay que sí. decir también que la educación privada está pagada en buena parte también por el Estado. Nosotros tenemos Pagan mucha los sueldos. subvención, Sí, subvencionan. depende el monto, Sí, algunas sí, están sí. el 100%, otras Sí. el 80% y así, pero tienen grandes subvenciones. Que por supuesto la escuela privada cumple una función muy importante, ¿no? Sí, porque además la ministra de Educación, Claudia Balaguer, ha llevado adelante muy fuertemente la formación de docentes. Sí. Con el programa Escuela Abierta, que lo deben Ajá. haber conocido todos, porque Sí. por ahí había momentos en donde nosotros hacíamos actividades en conjunto con los estudiantes, y un programa muy conocido por la población, en donde allí el programa lo que apuntó fue a tender a que todos los docentes del sistema educativo, tanto de escuelas oficiales como de escuelas privadas, pudieran tener la misma formación. Digo, más allá de lo que uno traía, sino era equiparar para arriba, Ajá. digamos, la misma formación. Y realmente hemos tratado en estos años de que ambos sistemas, o subsistemas, porque en realidad el sistema educativo es uno, se complementen. O sea, realmente se ha trabajado muchísimo, las escuelas privadas también han abierto por ahí sus escuelas a poder pensar en otras maneras de trabajar con escuelas oficiales. Sin embargo, obviamente nosotros seguimos defendiendo la educación pública, gratuita, de calidad. Por supuesto. Pero entendemos que también cumplen un rol fundamental en la sociedad y por eso han sido apoyadas también para seguir formando a estudiantes en todos los niveles y modalidades. A ver el contenido de la educación, porque una de las grandes críticas que hemos hecho, o creo que uno de los grandes fracasos, ¿no?, acá en el mundo entero de la educación, es el aprendizaje, es decir, el conocimiento solo, aprender lo que dice el libro, aprender el concepto y bueno, y ya está. Veces de trabajo. Pero hay dos cosas que me acompañan siempre. Sara y Seguro Metal, el seguro que tenemos en mi familia desde hace más de 30 años. Seguro Metal. Seguro, seguro, siempre. Con Esencial estás más tranquilo.
porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. En Rosario seguimos ayudándonos entre todos. Por eso, Precios Justos suma más beneficios para vos. Duplicamos la cantidad de empresas participantes y aumentamos los locales adheridos en un 50%, incluyendo productos de la canasta navideña. La lista de marcas comprometidas, precios y productos en rosario.gov.ar. O bajate la aplicación Precios Justos para tu celu. Este fin de año, más que nunca, cerca tuyo. IBC, Servicio de Revisión Técnica Obligatoria. Prevenga accidentes. IBC, en Ruta 9 y A012 Roldán, a 10 minutos de Rosario por autopista. Turnos anticipados 496-0910 o en www.ibcroldan.com.ar. Ente Administrador Puerto Rosario, transportando la producción regional al mundo. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Bueno, seguimos hablando del tema educativo con Diana Gallo Ambrosis. Y la pregunta que dejamos pendiente, ¿no? Es decir, a ver el contenido de la educación, porque una de las grandes críticas que hemos hecho, o creo que uno de los grandes fracasos, ¿no?, acá en el mundo entero de la educación, es el aprendizaje, es decir, el conocimiento solo, aprender lo que dice el libro, aprender el concepto y bueno, y ya está. Y hay mucho más, hay mucho más. Por supuesto están los valores también, ¿no?, de los que un porcentaje importante deben venir de la casa, que ese es otro tema que ustedes, un problema que ustedes seguramente se han enfrentado y que es muy duro, es decir, que muchos padres hoy ya no actúan como antes, primero enseñándole a los hijos al respeto que tienen que tenerle a sus educadores, al respeto, eso se lo tienen que inculcar los padres, eso se inculca en la casa, número uno. Y segundo, en la capacidad de pensar. Es decir, recién charlábamos contigo cuando estaban pasando las publicidades, desarrollar el pensamiento crítico. ¿Cómo han manejado ustedes eso? Sí, totalmente. Para nosotros el pensamiento crítico es algo muy importante para el estudiante. Partiendo de la base... Expliquémosle o explicarle un poco a la gente, sí, a qué nos referimos. Digamos que el estudiante, primero, ya desde el momento que te digo estudiante, sí, y no te digo alumno, sí, sí, cambia. Ajá. Nosotros empezamos a cambiar ese paradigma. ¿Por qué? Porque el alumno era el sin luz, la persona que había que meterle contenido. Claro. Era un ser vacío y nosotros los docentes éramos los iluminados, claro, de poder ponerle contenido. Cuando uno habla de estudiante, en realidad cambia eso, y sino que uno piensa en esa relación estudiante-docente que se construye a través, y que el pensamiento crítico puede ser que el propio estudiante pueda decirte, a mí me parece tal cosa sobre un tema determinado, y que pueda reflexionar y el docente tomarlo desde ese lugar. También sacando esto de la cuestión de me aprendo de memoria, claro, tal tema, sigo de memoria, no, fuera. Claro. Nosotros lo que queremos es que los estudiantes tengan sus propias herramientas, que generen su proyecto de vida, que puedan pensar hacia dónde dirigirse. Obviamente que esto no es fácil, porque hay que cambiar toda la estructura de la escuela, de la vieja escuela, exacto, en donde nosotros de a poco vamos rompiendo eso. Y de los docentes. Por supuesto. Yo siempre digo que es muy complejo esta situación, porque nosotros tenemos una escuela creada y pensada en el siglo XIX. Muchos docentes que fueron formados en el siglo XX y nuestros estudiantes que son del siglo XXI. Entonces, hacer esa combinación no es sencillo. Claro. Con lo cual, nosotros trabajamos algo que siempre nos dice Axel Rivas, que trabaja, es un investigador del CIPEC, realmente muy prestigioso y que ha trabajado con nosotros permanentemente, que tiene que ver con la justicia curricular.
¿Qué es la justicia curricular? Es cuando uno piensa los contenidos al momento de dar una materia, no en función a partiendo de la base que todos son iguales, porque no todos los estudiantes son iguales. No, por supuesto. Cada uno tiene su trayectoria, viene con su mochila. Lo que vos dijiste de la familia es crucial. Sí, eso es fundamental. La escuela sola no puede, necesitamos de esa familia que esté de la manera que esté compuesta con los nuevos tipos de familia que hay hoy en día, pero necesitamos de esa familia. Entonces, cuando vos pensás la justicia curricular, tiene que ver con decir, bueno, hasta dónde yo potencio lo que cada uno puede dar. Claro. Pensar en cada niño, en cada niña, en cada adolescente. Bueno, es que el maestro en realidad, dar el maestro es un líder. Y una de las tantas funciones del liderazgo, como ser, bueno, tiene que gestionar el día a día, tiene que saber hacer alianzas, tiene que formar equipos. Hay un autor norteamericano que en esto, un general, pero que tiene 4 títulos universitarios, además, un tipo que es brillantísimo, Gordon Sullivan, la estrella de West Point. Él decía que una de las funciones del líder es desencadenar el poder de la gente, que es lo que vos estás explicando, que viene con el pensamiento crítico. Porque, ¿cuáles fueron las consecuencias del no enseñar a pensar? Un día me quedé pasmado, lo explicó un especialista en educación en una charla que fui a escuchar, y el hombre nos explicó y dice, ¿ustedes alguna vez pensaron cómo Alemania, el país de los grandes filósofos, literatos, músicos, pudo llegar a tener a Hitler? Entonces nos quedamos pasmados. Bueno, yo les voy a explicar, dice. Cuando termina la guerra del 70, de 1870, que queda el mariscal Bismarck, mariscal de hierro, hace una gran reforma educativa, donde el 80% de los alumnos, y eran alumnos, se les enseñaba a ser, qué sé yo, buenos empleados, buenos obreros, buenos técnicos. A un 15% les enseñaban ya a poder controlar, vigilar y dirigir a estos hombres que trabajaban. Y solamente a un 5% les desarrollaban la capacidad de pensar. El problema vino ahí. Un pueblo de gente buena, trabajadora, pero los habían castrado en la posibilidad del análisis crítico, es decir, de la mirada desde todos los lugares y no desde uno solo. Y yo me quedé a partir de ese momento y dije, y es verdad, y por eso tiene una importancia tremenda lo que vos decías en este momento. Sí, nosotros realmente valoramos muchísimo este ida y vuelta y esta construcción. Por eso te decía que, por ejemplo, Escuela Abierta, este programa de formación de docentes, muchas de las instancias de formación se hizo con los estudiantes. Claro. Era ese desafío de pensar conjunto con los estudiantes cómo desarrollábamos la educación santafesina, que también ha estado siempre a la vanguardia. Sí, sí. Porque tenemos Leticia y Olga Cosetini, que realmente fueron dos innovadoras y que lo siguen siendo hoy en día porque se sigue apropiando todo lo que ellas nos dejaron, ese legado. Y nos parece importante que nosotros hemos podido avanzar muchísimo, porque de hecho se nota en los resultados. Digo, si bien cuando se toman exámenes solamente estamos hablando de que son índices, un índice más que nosotros tomamos, pero nuestros estudiantes en la provincia de Santa Fe están por encima de la media nacional. En algunos casos hasta duplican en materias, digamos, tradicionales. ¿Por qué? Porque existe esto de pensar, digo, desde la lengua. Por ejemplo, ¿qué innovamos nosotros acá en Santa Fe para que nuestros estudiantes mejoren su rendimiento? Con las tertulias literarias. Sí. Las tertulias es algo majestuoso, es algo que nosotros... ¿Cómo son? A ver, explicarle un poco a la gente. El Ministerio de Educación y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con el gobernador Miguel Lich y la ministra Claudia Balaguer, han decidido imprimir cientos de libros, miles de libros. Hemos llegado a las 600.000 libros para todos los estudiantes de la provincia, en donde se le otorga a cada niño, a cada niña y al docente que se capacita en tertulias, generar este espacio de un libro que puede ser, por ejemplo, se me ocurre ahora Frankenstein,
un literario, una cosa clásica, un Sí, libro sí. clásico, en donde trabajar con ellos la tertulia. La tertulia tiene que ver con, en esta época donde todo es ya, donde los niños hoy ingresan a internet y tienen todo al alcance de la mano, y, bueno, sino de poder pensar, de leer, de apropiarse de ese libro, porque es de ellos, se lo llevan a la casa, no queda en la biblioteca de la Ajá. escuela. Lo comparten con la familia, esto que es tan importante para nosotros, que la familia esté ahí. Y poder después, a través de una ronda, levantar la mano, pedir permiso para hablar, pensar qué fue lo que más te gustó, qué parte, qué párrafo te quedó pendiente. Y eso ha incrementado muchísimo la lectoescritura en nuestros niños de primer grado, que ya saben leer y escribir inmediatamente, o sea, algo que van aprendiendo, pero digo que han fomentado aún más. Y aumentan su léxico. Por supuesto, Porque, sin lugar a dudas. porque para hablar bien hay que leer más. Por supuesto. ¿Y sabes con qué tiene que ver eso? Con la violencia. Los pueblos que tienen un gran vocabulario, que usan muchas palabras, son pueblos menos violentos. Porque lógicamente, si vemos la evolución del ser humano, yo para decirte correte, cuando no hablábamos te empujaba. La palabra sublima esas actitudes, pero además es la que posibilita desentrañar relaciones emocionales de distintos tipos, buscando en los términos elementos que puedan ir suavizando la relación y contribuyendo al diálogo, más que a la discusión y más que al debate. Sí, el diálogo es fundamental. Claro, porque el diálogo que era lo que hacía Sócrates con sus alumnos. Es decir, ¿qué es diálogo? Día dos, logos, conocimiento. Entre dos tratan de buscar el conocimiento. Y no burlándose uno del otro queriéndole ganar, tratando de buscarlo juntos. Que si esto lo miramos también desde el punto de vista político, el diálogo político es lo mejor que hay. Sí, seguro. Por eso para nosotros es fundamental poder seguir fomentando este tipo de prácticas, porque además vos pensás que la oportunidad que tiene esa familia, hay chicos que es la primera vez que reciben un libro, que tienen un libro en su casa, y poder que toda la familia se apropie de ese libro muy importante. Es muy importante. Pero muy importante. Bueno, Diana, la verdad que muy lindo todo lo que nos has contado. Yo me pongo muy contento, pero muy contento. A mí me encanta. La educación es un tema del cual soy muy ignorante, porque nunca fue mi especialidad, pero la miro con tal admiración. Me gusta escuchar, trato de leer lo que puedo, y porque pienso que es básico para el crecimiento de un pueblo. El económico, por supuesto, pero el crecimiento de una convivencia en paz y armoniosa, que eso es muy importante. Sí, eso seguro. Y preservar nuestras instituciones. Otra vez más te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias y a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, usted la escuchó a Diana Gallo Ambrosis, que es la delegada del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, en la sexta región, que es donde estamos situados nosotros.